Amigos, amigas, hermanos, hermanas, ¿cómo están hoy? Hoy es Domingo de Ramos, ¿verdad? ¿Ustedes saben qué es el Domingo de Ramos? Sí, todos saben. A mí me hace gracia porque cuando yo estaba pequeño estaba en una iglesia bautista, pequeñita, hace muchos años, no pregunten cuántos. Y cuando el pastor anunciaba el Domingo de Ramos, siempre había alguna actividad conmemorativa, yo no entendía porque había una familia muy grande en la iglesia que era apellido Ramos. Entonces yo decía, el Domingo de Ramos, pero ¿por qué no es Domingo de Quesada o Domingo de Araya? No sé. Hasta que ya entendí que en realidad era el Domingo de Ramas, le hubieran dicho de Ramas, ¿verdad? Pero este Domingo de Ramos lo que celebramos es la antesala de la Semana Santa, que en realidad todas las semanas deberían ser santas. Porque cuando uno ve todo lo que la gente hace en Semana Santa, o la mayoría de la gente hace ahora en Semana Santa, realmente creo que es la semana menos santa de todo el año. Pero bueno, creo que nosotros tenemos razones de sobra para celebrar la santidad que Dios nos ha dado todos los días. Amén. Ok, hoy yo quisiera hablarles de un tema que es continuación de lo que habíamos hablado la última vez. ¿Cuántos estuvieron aquí cuando hablamos de la primicia? De mi primicia para Dios, mi corazón como primicia para Dios. Pues hoy yo quiero hablarles de la primicia de Cristo en la cruz. Porque en esta Semana Santa, como les decía, la mayoría de la gente, aunque hace otras cosas que no están relacionadas con la Semana Santa, siempre tiene la imagen de la cruz. Cuando la gente piensa religiosamente o desde el punto de vista religioso en la Semana Santa, siempre piensa en la cruz. Y vienen a la mente las películas de Semana Santa de Jesús en la cruz, la pasión de Cristo, toda esta historia, ¿verdad? Del Vía Crucis y todo. De hecho ahora nos encontramos una procesión, creo que era de Ramos, no la vimos bien. Pero ahorita vienen todas las procesiones que tradicionalmente se hacen en el país, ¿verdad? Donde va el Vía Crucis, va Cristo con la cruz y las caídas y toda esa historia que yo no entiendo muy bien. Pero en realidad el mensaje de la cruz es muchísimo más que eso. Si ustedes se ponen a analizar y profundizan en las Escrituras, ustedes van a entender y van a ver que todo el Antiguo Testamento se interpreta a la luz de la cruz de Cristo. Y todo el Antiguo Testamento apunta hacia la cruz. Y todo el Nuevo Testamento apunta desde la cruz. La cruz de Cristo fue lo que partió la historia en dos. La cruz de Cristo fue lo que partió la Biblia en dos. Y es el centro más importante, el centro pivotal alrededor del cual gira toda la Escritura, ¿verdad? Y esa es la primicia de Cristo en la cruz. Yo quisiera que recordemos las palabras que habíamos estudiado en la otra enseñanza de las primicias, donde la Biblia enseña qué es la primicia. Y son esas, ahí ustedes la tienen. Vamos a ir viendo una por una. Melea, promesa cumplida; Malé, plenitud; Regit, lo preeminente; Bikur, la primera cosecha; y Bacar, brotar, el fruto que brota de la tierra, la primera cosecha que hace brotar, que rompe la tierra, ¿verdad? Y yo le pido al Señor que podamos entender qué quiere decir esto para nosotros, cómo se cumple esto para nosotros. Y lo primero que quiero hacer es que me acompañen por favor a Colosenses 1 y vamos a hablar de Cristo. Porque si no hablamos de Cristo, realmente no estamos hablando de lo que la Biblia habla. Y no podemos hablar en Semana Santa de Semana Santa si no hablamos de Cristo, porque Él es el centro. Dice Colosenses 1, versículo 15, hablando de Jesús. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de la cruz. La Biblia dice en muchas ocasiones que Cristo
es la imagen misma del Dios invisible. Y esto ya lo habíamos estudiado, ya yo se los había dicho. Cristo es la imagen misma del Dios invisible. Dice Hebreos 1:3 que Jesucristo es el mismo resplandor de la gloria de Dios y es la imagen misma de su sustancia. Y aquí es donde empieza la enseñanza sobre Cristo como nuestra primicia, la primicia de Cristo que fue entregada a nosotros. Cristo no es ni más ni menos que Dios mismo hecho hombre, y ahí es donde empieza el milagro de la primicia. Dice el versículo 15 del primer capítulo de Colosenses que Él es el primogénito de toda la creación. Y cuando dice que es el primogénito de toda la creación, no quiere decir, como algunos quisieran a veces interpretar para bajar de nivel a Jesucristo, que Él fue creado. No, Él no fue creado, sino que todas las cosas están sujetas a Él. Por eso dice que es el primogénito de toda la creación. Vean ustedes lo que dice el versículo 16, porque en Él fueron creadas todas las cosas. ¿Y cuáles son todas las cosas? Son todas las cosas, las que hay en el cielo y en la tierra, visibles e invisibles. Quiere decir que Jesucristo es el primogénito de toda la creación, porque todo fue creado por Él, para Él, y Él sigue siendo soberano. Él sigue siendo el dueño de todo. Todas las cosas le han sido entregadas por derecho, ¿sí? Porque Él es soberano. Dice el versículo 17 que Él es antes de todas las cosas, o sea que Él estaba desde el principio, y que todas las cosas por Él subsisten. A mí este pasaje me impacta mucho y siempre el Espíritu Santo me lo recuerda, porque tenemos que entender que todo lo que tenemos a nuestra mano, todo lo que vemos y aún lo que no vemos, se sostiene por el poder de su palabra. Todo subsiste por el poder de Cristo. Si el Señor dice, se acaba, se acaba. Y si el Señor dice, se levanta, se levanta. En Él todo subsiste. En tu vida, todo tiene que subsistir por Él. Tenemos que entender, como hijos de Dios, que lo que nos hace subsistir, que lo que nos mantiene en pie, que lo que te mantiene vivo, es Jesucristo. Porque en Él todas las cosas subsisten. Él es desde antes de la creación y será para siempre. Por su palabra fueron hechas las cosas. Y ese Jesucristo, que es desde antes, primogénito de la creación, a quien todas las cosas están sujetas por derecho, es el que se hizo hombre para venir a morir por nosotros. No es ni más ni menos. Cuando el Señor vio el pecado del hombre y su maldad y el desastre que había hecho, ya Él tenía un plan. Pero Él pudo haber escogido primero no salvarnos, así como desechó a los ángeles que cayeron, que se rebelaron y los apartó de su presencia para siempre. Su obligación no era salvarnos. El pecado entró a la humanidad, ahora vamos a ver más adelante cómo, y Él pudo habernos desechado, pero no lo hizo. Pero también pudo haber hecho otra cosa. Él es Dios, pudo haber mandado a Gabriel, a Miguel o a cualquier otro ángel, pudo haber mandado a cualquiera de los que están en el cielo. Pudo haber mandado a una de las cuatro bestias de las cuatro seres vivientes del Apocalipsis, pudo haber mandado a uno de los 24 ancianos, que obviamente son símbolos, pero pudo haber mandado a cualquiera a salvarnos. Pudo haber decidido, esto cuánto vale, me la juego con el menudillo que tengo en la bolsa y mando a cualquiera a salvar a esta humanidad. Pero Él tomó una decisión. Él dijo, no voy a mandar al segundo mejor ni al tercer mejor que tengo en el cielo. Yo decido mandar al mejor que hay, que es mi Hijo. Entonces, cuando hablamos de Cristo como primicia, Él no solo fue el primero, porque es desde antes de la fundación del mundo, sino que Él fue lo mejor del cielo, entregado por nosotros. Con esta Semana Santa empiezas a recordar
por las películas, por lo que se dice, por todo lo que se celebra, de la cruz de Cristo. Recuérdate que no fue cualquiera el que vino acá, fue lo mejor del cielo, fue Dios hecho hombre, el que es desde antes, el primogénito de toda la creación, el que no tenía por qué hacerlo, porque todas las cosas se sujetan a su nombre y por él subsisten, pero él mismo decidió encarnarse y morir por nosotros. Y quiero hablarles sobre el cumplimiento espiritual de esta primicia. Ya vimos que Cristo es desde antes de la fundación del mundo y todas las cosas están sujetas por él. Y el verso 18 dice: y él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Desde antes de la fundación del mundo, para que en todo tenga la preeminencia. Y esta preeminencia, si ustedes recuerdan, es la palabra que se traduce regit en el original, en el Antiguo Testamento, como preeminencia, que se traduce como primicia. El significado de esta palabra, regit, que quiere decir preeminencia, es lo que entendemos como la primicia. Entonces Cristo es la primicia, porque Él tiene la preeminencia, tiene el primer lugar. Volvemos a lo mismo, no fue cualquiera el que bajó, fue el que tiene la preeminencia. Lo más importante, el primero. Pero no solo tiene la preeminencia, sino que dice el versículo 19, por cuanto agradó al Padre que en él habitase toda plenitud. Y si ustedes recuerdan, la palabra malé, que es una de las palabras que se traduce como primicia, significa plenitud, llenura. Y Cristo es esa plenitud. Y dice el versículo 19 que agradó al Padre que en él habitase toda plenitud. ¿Y por qué Pablo cuando escribe esta carta dice que agradó al Padre? No es porque Jesús no tuviera toda la esencia de Dios, ¿verdad? Sino porque en este momento, en Colosas, que es el pueblo donde estaba esta iglesia a la que Pablo le está escribiendo, había filosofías gnósticas que decían que Jesucristo no era Dios. Entonces Pablo lo que está diciendo es que cuando Jesucristo se hace hombre, a Dios le agradó, o sea, a Dios le dio la gana que en él habitase toda la plenitud de Dios. Y como dice Colosenses 10:9, en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Entonces estamos hablando que esta primicia del cielo, que era lo más importante, que fue Jesucristo hecho hombre, no era ni más ni menos que Dios. Y eso es lo que tenemos que entender. Porque la primicia de Cristo en la cruz se centra en el hecho de que Él era Dios. Y yo sé que ya lo sabemos, pero tenemos que entenderlo en el corazón. Que Dios se hizo hombre. Como dice Efesios 1:23, Él es aquel que todo lo llena en todo. Entonces Él no solo tenía la preeminencia, nuestra primicia era la preeminencia, sino que también lo llenaba todo en todo. Era nuestra primicia, la plenitud. Pero Dios decidió no quedarse ahí. No solo era la preeminencia, no solo era nuestra plenitud, sino que además, dice el versículo 18, que Él es el primogénito de entre los muertos. El primogénito de entre los muertos. ¿Y esto cómo se explica? Se explica en 1 Corintios. Yo quisiera que me acompañen a 1 Corintios 15. Porque Cristo, nuestra primicia, que era el primero, el preeminente, a quien todas las cosas se sujetan y por quien todas las cosas subsisten, y además era la plenitud de Dios, habitando en Jesús. Toda la plenitud de Dios, era completo, era el primero y era completo. Pero vamos todavía un paso más allá, vamos a un nivel todavía más profundo. Porque 1 Corintios 15, versículo 3 dice:
Pablo hablándole a los corintios, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas y después a los 12. Esta primicia del cielo, que era el primero, que todo lo llenaba en todo, decidió hacerse hombre y morir por nuestros pecados. Y aquí Pablo lo dice, Él murió por nuestros pecados, como dicen las Escrituras, fue sepultado. ¿Y por qué dice que fue sepultado? Porque era la prueba fiel de que Él realmente había muerto. Porque muchos podían decir, nunca se murió, fue un show y se lo llevaron y nunca estuvo muerto. Pero Jesús fue sepultado, pero no se quedó ahí. Hoy en día circulan muchas filosofías y hablar de Jesús, hablar de Dios, predicar la palabra se vuelve cada vez más complicado, porque a la gente no le interesa escuchar esto, porque hay cosas más atractivas. Y hay muchas filosofías místicas y muchas filosofías eclécticas donde mezclan esto y aquello y sí Dios, pero también Buda y las enseñanzas de Confucio y Mahoma. Y por ahí andan las enseñanzas de José Smith y de Rutherford también, que andan ahí tocando de puerta en puerta. Y el centro de esto es que Dios nos ama. No, yo no juzgo a nadie, pero qué difícil es enseñarle a la gente a veces lo que dice la palabra, porque hay tanta bulla y hay tanto debate filosófico y te pueden decir que la Biblia aguanta lo que le pongan porque es papel, que esto es un libro muy viejo, que nada de esto es cierto, que por qué vives de acuerdo a eso, que por qué te fundamentas en esto. Pero aunque parezca muy sencillo, Primera de Corintios 15, versículo 4, donde dice que Jesús fue sepultado y resucitó al tercer día, conforme ya había sido predicho en el Antiguo Testamento muchas veces. Ese punto es lo que marca la diferencia. Te pueden argumentar todo lo que quieran, te pueden refutar todo lo que quieran, nos pueden refutar como creyentes en la Biblia, en Cristo, todo lo que quieran, y hasta nos pueden ganar argumentos filosóficos, porque el diablo es muy inteligente, es muy sutil, y las filosofías enredan, engañan, ciegan el entendimiento. E incluso uno a veces tiene que hablar con gente y discutir con gente que sabe más que uno de la vida, de la ciencia, del conocimiento humano, y que tiene discursos brillantes. Pero el único punto que a mí nunca me van a refutar es que ni Mahoma, ni Buda, ni Confucio, ni los dioses de cualquier otra religión, ni Ishtar, ni nadie de esos resucitó. En sus tumbas están por lo menos el polvo de los restos, porque nunca resucitaron. Podría haber sido gente muy buena, con filosofías muy correctas, con enseñanzas muy adecuadas, de hacer el bien al prójimo y todo. Pero el único que murió y resucitó, como dicen las Escrituras, fue Jesucristo. Y ese es el punto fundamental de nuestra primicia. Porque Él murió y resucitó. Y su tumba está vacía. Y lo mejor de todo es que ya las Escrituras habían predicho que Jesús iba a resucitar. Porque hablando de conocimiento, de ciencia, no hay ningún libro que esté compuesto por 66 libros diferentes, en donde todos los libros escritos a través de miles de años por diferentes personas, por diferentes escritores de diferentes culturas, de diferentes épocas, de diferentes países, un libro en el que 66 libros independientes siempre estén de acuerdo en una misma línea y apunten siempre a lo mismo, a la cruz. Porque tu poder como hijo de Dios no está en lo que Dios te pueda bendecir, en tu poder económico, en las buenas obras que hagas, que son un fruto importante, pero tu poder no radica en eso.
Tu poder no radica en lo que puedas saber, en cuánto puedas hablar bien. Tu poder no radica en cuántos milagros puedas hacer. Tu poder radica en la cruz. Lo que va a marcar diferencia en tu vida, al final de las cuentas, es la cruz de Cristo, porque eso es lo que te da poder. Porque Él sigue siendo el Rey de lo visible y de lo invisible, y lo que no vemos es eterno. Y el poder de la cruz que radica en tu corazón, si has aceptado al Señor Jesús, ese es el poder que al final te hace vencer. Eso es lo que al final va a prevalecer. Y muchos en la iglesia de Corinto empezaron a decir, influenciados por otras filosofías, de que no había resurrección, de que Cristo nunca había resucitado. Entonces Pablo empieza a decir, en un escenario hipotético del versículo 12 al 19, que entonces, si no hay resurrección, Cristo no resucitó. Y si Cristo no resucitó, nuestra fe es vana. Y entonces nuestra predicación también es vana. No tiene sentido. Lo que predicamos no tiene sentido porque Cristo no resucitó. Y si lo que predicamos no tiene sentido, entonces somos falsos testigos y mentirosos. Y aún estamos sin esperanza y aún estamos en nuestros pecados. Y somos, dice Pablo en el versículo 19, los más dignos de conmiseración de todos los hombres, si solo tenemos nuestra esperanza en Cristo. Y mucha gente agarra este pasaje para decir, ay sí, pobrecito yo, soy tan digno de conmiseración, pobrecito yo. Cuando precisamente Pablo lo que está diciendo es todo lo contrario. Él está planteando un escenario hipotético donde está diciendo, si Cristo no resucitó, apague y vámonos. Pero dice el versículo 20, y ahí es donde quiero hablarles nuevamente de la primicia. Dice el versículo 20 de 1 Corintios 15, mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos. Y la nueva versión internacional dice, pero lo cierto del caso es que Cristo resucitó de los muertos. Primicias de los que durmieron es hecho. Primicias de los que durmieron. Por eso Colosenses dice que Él es primogénito de entre los muertos, porque Él es esa primicia, esa primera cosecha de los que durmieron y resucitaron, que es el Bikur, la primicia Bikur, la primera cosecha, porque Cristo fue el primero que murió y resucitó, primogénito de entre los muertos. Y ese poder de la resurrección es el que nosotros tenemos también. Y así como la muerte entró por un hombre, dice el versículo 21, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos seremos vivificados. Entonces, la primicia de Cristo en la cruz es que desde su preeminencia y su plenitud, Él decide ser el primero que muere por nosotros y que resucita. La primera cosecha de la resurrección, que nos ha dado vida juntamente con Él. Cuando Adán decide pecar, después de que Eva come del fruto que Dios les había dicho que no comieran, eso marca una diferencia para toda la humanidad. Eso marca una herencia de pecado que nos alcanzó a todos. En ese momento la relación perfecta entre Dios y el hombre se rompe y entra el pecado. Y se rompe la relación y nos distanciamos de Dios. Esa herencia todos la tenemos y tenemos que entender y reconocer eso. Y eso es lo que la gente hoy en día le cuesta entender. ¿Por qué necesito de Dios? ¿Qué es el pecado? Yo no soy tan malo. Pero esto es igual que cuando una persona llega al médico y el médico le diagnostica una enfermedad grave, un cáncer, una enfermedad terminal. La persona no sabe que tiene la enfermedad.
El médico tiene el tratamiento, tiene la posible solución, pero primero tiene que convencer a la persona de que está enferma y de que necesita un tratamiento. Así es la humanidad. Necesitamos reconocer nuestro pecado. Y eso es lo que Pablo está hablando aquí. Así como el pecado entró por un hombre, la muerte entró por un hombre, por Adán, necesitamos entender que nacimos en pecado, que esta humanidad nació en pecado, que heredamos ese pecado, que nuestro corazón se desvió de Dios desde el principio y estamos alejados de Él por naturaleza. Pero así como por medio de Adán entró la muerte, por medio de Cristo, nuestra primicia, entró la vida. Y esto es lo más importante. Esto es lo que mueve nuestra vida, esto es lo que sostiene nuestra vida, que por Cristo y su resurrección somos vivificados. ¿Y cuál es el alcance de este sacrificio de Cristo en la cruz? Quiero que me acompañen a Efesios 1. Quiero que me acompañen a Efesios 1. Versículo 17. Pablo le está escribiendo a los efesios y les está está pidiéndole a Dios que les abra el entendimiento para que entiendan lo que Cristo hizo en la cruz. Y dice el versículo 17, para que el Dios, le pide a Dios, dice, oro a Dios, para que Él, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Versículo 17. Versículo 18. Alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis cuál es la esperanza a la que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Entonces, el alcance del sacrificio de Cristo en la cruz, primero es lo que Pablo pide acá, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. El primer alcance del sacrificio de Cristo en la cruz es que podemos llegar a conocerlo, podemos llegar a tener un espíritu de sabiduría, podemos llegar a tener un nivel de entendimiento diferente. ¿Qué es lo que pasa hoy en día? ¿Por qué la gente camina lejos de Dios? ¿Por qué a la gente no le interesa escuchar de Dios? A mí me duele mucho la juventud, porque la juventud hoy, cualquier cosa menos Dios. Por eso yo me gozo cuando veo jóvenes sirviendo al Señor y jóvenes sirviendo en la música y jóvenes danzando y jóvenes predicando y evangelizando y sirviendo a Dios y teniendo grupos de discipulado. Porque la juventud hoy no quiere saber de Dios. ¿Por qué? Porque no han entendido lo que Pablo dice en Efesios, que el alcance de Cristo en la cruz fue que nuestro entendimiento fue alumbrado. Vemos las cosas diferentes, entendemos cómo son las cosas. Nuestro entendimiento se abre, nuestros ojos se abren y podemos llegar a conocer a Dios. Y no se queda ahí, sino que Pablo dice cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Porque otro de los alcances de la cruz es que hemos heredado riquezas. Obviamente no son riquezas materiales, pero hemos heredado la riqueza espiritual. Aquella riqueza espiritual que se perdió en el huerto del Edén cuando Adán pecó. ¿Cuál era la riqueza espiritual? La riqueza espiritual de Adán es que él tenía comunión con Dios cara a cara y Dios hablaba con él como un amigo habla con otro. Eso fue lo que se perdió y Adán conocía a Dios personalmente. Eso fue lo que se perdió, esa riqueza espiritual, esa herencia de riqueza espiritual que Adán perdió, es lo que Cristo ganó por nosotros de vuelta en la cruz, para que volvamos a conocer a Dios. Porque el conocer a Dios es todo. No necesitas más que conocer a Dios, y el conocer a Dios te va a enseñar por dónde tienes que caminar. Porque cuando conoces a Dios, entiendes que Él es tu pastor y que nada te falta.
Cuando conoces a Dios, entiendes que Él es tu luz y tu salvación y que no tienes que temer. Cuando conoces a Dios, entiendes que Él suplirá todas tus necesidades conforme a sus riquezas. Cuando conoces a Dios, te das cuenta que Él te corona de favores, te corona de misericordias, rescata del hoyo tu vida, te perdona tus iniquidades, te sana tus dolencias. Cuando conoces a Dios, te das cuenta que estás en el hueco de su mano y que nada te va a sacar de ahí. Te das cuenta de lo que Dios dijo y entiendes que tú eres de Él, que Él te puso nombre, que los ríos no te van a ahogar, que el fuego no te va a quemar, que en medio de la prueba Él va a estar contigo y te va a dar la salida. De eso está hablando Pablo, de esa riqueza de conocer a Dios. Y eso fue lo que Cristo ganó en la cruz. Pero sigue hablando Pablo y dice, ¿y cuál la supereminente grandeza de su poder? Versículo 19, para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza. La grandeza de su poder para nosotros, en favor de nosotros. El poder de la cruz, lo que les estaba diciendo, el poder de la cruz es lo que cambia tu destino, es lo que marca tu destino. ¿Y cuál es ese poder? Cuando uno dice la grandeza de su poder, de su fuerza, el poder de su fuerza, uno piensa en un brazo musculoso, ¿verdad? Como el bracillo de WhatsApp que uno manda, ¿verdad? Y piensa en boxeadores y en luchadores fuertes, valientes. Pero vean en qué consiste para que entendamos cuál es el poder de su fuerza, cuál es la supereminente grandeza de su poder. Versículo 20, la cual operó en Cristo. ¿Qué dice el versículo 20? Operó en Cristo, ¿haciendo qué? Resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. Ese es el poder que opera a favor tuyo. El poder que opera en tu vida, el poder de la cruz que puede operar en tu vida, es el poder que levantó a Cristo de los muertos. Ese es el poder que tienes. Pero si no entendemos esto y no conocemos a Dios, no vamos a poder entender cuál es el poder que opera a favor nuestro. Si no tenemos comunión íntima con el Espíritu Santo, que fue el que Jesús dejó cuando se fue, para que pudiéramos tener comunión con Dios, no vamos a poder entender este poder. ¿Y por qué necesitamos entenderlo? Porque a veces creemos que como esto es espiritual y que el reino de Dios es espiritual, lo confundimos con algo místico y lo confundimos con las películas de hadas y de fantasía y pensamos que esto es magia y que entonces el poder de Dios me sale por los poros y brota y opera en mí. Cuando Pablo lo que está diciendo es que él ora para que nuestro entendimiento sea alumbrado y podamos crecer en el conocimiento de Dios y entender el poder de Dios. El poder de Dios, el poder de la cruz, el poder del Espíritu Santo que está en ti y que opera en ti y que puede operar en ti y en mí, no depende de un acto de magia, de un chasquido de dedos, de abracadabra, de una varita mágica, y a veces pensamos que es así y tenemos que sacarnos esa idea de la cabeza. Ese poder se cultiva en la intimidad con el Señor. Ese poder es como aprender a manejar un carro, un instrumento musical, como aprender a manejar un equipo industrial, como aprender a manejar un arma, una espada, una pistola. Hay que entrenarse en hacerlo. Entonces, este poder que levantó a Cristo de los muertos, lo tenemos aquí en potencia, en nuestro corazón, porque el Espíritu Santo ya nos fue dado, pero necesitamos descubrirlo y aprender a usarlo. Entonces no necesitas un montón de muletas para vivir tu vida y ayudarte en las cosas. Si tú descubres el poder de Cristo en tu corazón, el que operó en Jesús para levantarlo de los muertos, que es el mismo que está en ti,
Vas a encontrar tu camino, vas a aprender a hacer las cosas y el Señor te va a guiar en la victoria. Y no nos quedamos ahí, sino que seguimos. Dice en el versículo 20 que lo sentó a su diestra en lugares celestiales. En el versículo 21, sobre toda autoridad y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Así que Jesucristo fue sentado en lugares celestiales y Él tiene autoridad sobre todo, principado, autoridad, poder y señorío. Como dice Filipenses 2:9, desde el 8, que Jesús no se aferró el ser igual a Dios, ¿verdad? Sino que Él decidió despojarse de su divinidad, de su trono, hacerse hombre, se humilló hasta la cruz y murió. Dice Filipenses 2:9, que por eso Dios le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en ese nombre toda rodilla se doble y toda lengua confiese que Él es el Señor. Eso fue el alcance de Cristo en la cruz. ¿Y por qué esto es importante para nosotros? Por lo que dice el versículo 22, y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas. ¿A quién? ¿A quién? ¿Y quién es la iglesia? Ahí, la iglesia de San Rafa, la de San Pablo. Yo soy iglesia, tú eres iglesia. Y si Cristo, cuando murió y resucitó, obtuvo ese puesto, fue sentado a la diestra de Dios, toda autoridad fue puesta bajo sus pies y todo se sometió bajo sus pies. Todo, señorío, poder, autoridades, potestades, todo, visibles e invisibles, fueron sometidas a sus pies. Y si Él es la cabeza de la iglesia y yo soy el cuerpo, porque yo soy la iglesia, ¿dónde están los señoríos, las potestades, las autoridades? ¿Dónde están? Bajo nuestros pies, porque Él es nuestra cabeza. Y si están bajo sus pies, están bajo los nuestros. ¿Sí? Ese es el alcance de Cristo. ¿Sí? Todo principado, toda autoridad, todo poder y todo señoría y todo lo que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero, está sujeto a los pies de Cristo. ¿Qué quiere decir esto? Que el sacrificio de Cristo en la cruz, esa primicia del cielo que murió en la cruz y resucitó por nosotros, a quien todo se sujetó, es el dueño y el Señor de todo. Todo se sigue sujetando a Él, nada se escapa de su mano, nada se escapa de su control, todo sigue sujeto a Él. No importa qué tan obscura sea la circunstancia. La economía del mundo se sigue sujetando a Él. La política del mundo se sigue sujetando a Él. La situación de tu familia sigue estando sujeta a Él, porque Él sigue siendo el Señor sobre todo. Pero volvemos a lo mismo, tenemos que conocer y entrenarnos en ese poder que lo levantó de los muertos, para poder caminar como Él quiere que caminemos. Pero todo sigue sujeto a sus pies. No importa lo que te diga lo que estás viendo, no importa lo que tus ojos te digan, todo sigue estando sujeto a sus pies. Y Él sigue estando sentado en lugares celestiales. Y Efesios 1, un poquito más atrás, dice que nosotros también estamos sentados en lugares celestiales con Él, con toda bendición espiritual. Esto que Él ganó en la cruz, esta primicia del cielo, que ganó esto en la cruz, que se sentó a la diestra del Padre y nos sentó también en lugares celestiales con Él, simbólica y espiritualmente hablando, estamos allá. Todo esto lo ganó por nosotros, para que lo disfrutemos, para que lo conozcamos. Por eso Pablo le pedía a Dios que a los efesios se les abriera el entendimiento y pudieran ver todo lo que Cristo había logrado. ¿Sí? Porque siempre había algunos que decían que Cristo no había resucitado y que Cristo no era Dios. Y Pablo decía,
que se puedan abrir los ojos de su entendimiento para que entiendan qué es esto, para que vean el poder que tiene Jesús, la grandeza de su poder, la esencia de su poder. Y aquí es donde Jesús dijo en Juan 12:24, de cierto os digo que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. Bacar, el primer fruto que brota de la tierra. Y dice Romanos 8:29 que Él es el primogénito de muchos hermanos. Habíamos leído en Colosenses que Él fue el primogénito de entre los muertos, el bikur, la primicia, la primera cosecha. Pero también es esa primera cosecha que rompe la tierra, que abre el vientre. ¿Sí? El bacar de Dios, donde se abre la tierra y somos el fruto de lo que Él hizo, porque Jesús mismo lo dijo, el grano de trigo tiene que caer a la tierra y tiene que morir para que produzca fruto, porque si no queda solo. Y eso fue lo que Cristo ganó por nosotros. Nosotros somos el fruto de su muerte, porque Él es nuestra primicia y nosotros vamos detrás de Él. Y ya no solo es el primogénito de entre los muertos, sino que también ahora es el primogénito de muchos hermanos, que somos nosotros. Entonces ya no estamos muertos en pecados, estamos vivos, ya no somos muertos, somos hermanos. Entonces Él es nuestra primicia. Entonces el Señor es nuestra primicia doblemente. Primero, porque es creador, lo más importante, lo preeminente, por quien todo subsiste, pero además se ganó el puesto a la diestra de Dios por su muerte y resurrección. Entonces es doblemente nuestra primicia. Y somos doblemente suyos, como hemos dicho muchas veces, porque nos creó y nos rescató. Nos había creado, nos perdimos y pagó el precio por nosotros. Y quisiera que volvamos a Colosenses 9. A Colosenses 1, perdón. Porque ya vimos que Cristo es nuestra primicia, la primicia del cielo. Ya vimos también cuál es el alcance de esta primicia y lo que Cristo logró en la cruz. Pero también hay frutos de esta primicia, frutos del sacrificio de Cristo en la cruz. Y Pablo, que es un orador elocuente, nos lo dice en Colosenses 1:9. Por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Vean que otra vez, esto es una copia casi igual a la de Efesios. Él dice, Él le pide que los colosenses también sean llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría. ¿Y qué dice ahí? Sabiduría ¿inteligencia qué? Inteligencia espiritual. Está pidiendo lo mismo, que se abra el entendimiento. Pero vean que habla de algo nuevo, es un concepto nuevo, dice inteligencia espiritual. Porque hemos oído de la inteligencia académica y después salió la famosa historia, ¿verdad? La corriente de la inteligencia emocional, ¿verdad? Muy buena y todo. Y después las inteligencias múltiples, ¿verdad? Pero no hay nada nuevo bajo el sol. Ya Pablo había dicho en Colosenses que había una inteligencia espiritual. Y esto es el primer fruto del sacrificio de Cristo en la cruz para nosotros, es que nuestro entendimiento se abre, pero desarrollamos algo nuevo que se llama inteligencia espiritual. ¿Y en qué consiste la inteligencia espiritual? La inteligencia espiritual consiste en que ya yo no vivo mi vida y calculo mi vida y programo mi vida de acuerdo a lo que me dice mi intelecto, de acuerdo a lo que me dicen mis emociones. Yo guío mi vida a partir de lo que dice el Espíritu de Dios y lo que dice la palabra de Dios.
Entonces, tu norte y tu brújula ya no es lo que te parece, lo que sientes, lo que te dicen las noticias, lo que te enseñan en la universidad o lo que te dicen en el trabajo. Ni siquiera lo que te dice tu jefe, aunque hay que sujetarse a los jefes. Pero tu vida se guía por tu inteligencia espiritual que está en la palabra de Dios. Ese es el primer fruto del sacrificio de Cristo en la cruz para nosotros. Se nos abre la inteligencia espiritual, que es una inteligencia superior. ¿Sí? Una inteligencia superior. Segundo fruto del sacrificio de Cristo en la cruz. En el versículo 9, el viento me corre las hojas, listo. Dice Pablo, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de ¿qué? Ok, entonces el fruto, el segundo fruto del sacrificio de Cristo en la cruz que Pablo habla aquí en Colosenses es que vamos a conocer su voluntad. Entonces, nuestra inteligencia espiritual se abre y llegamos a conocer su voluntad. ¿Cuántos conocen gente, su familia, en su trabajo, en los estudios, en el barrio, no sé, que anda perdida, que no sabe lo que quiere, que no sabe para dónde va? ¿Conocen gente así? Bueno, yo creo que la humanidad está así. Si ustedes ven las noticias, los presidentes ya no saben qué hacer, la guerra allá en Europa, en Siria, y ya nadie sabe qué hacer ni cómo resolverlo. La crisis económica mundial, las tensiones políticas. Los Estados Unidos ahorita están en periodo electoral, ¿verdad? Se están poniendo calientes las elecciones. Y uno de los candidatos más fuertes es una persona cuya inteligencia espiritual es cero, por decirlo de una forma bonita. Una persona arrogante, prepotente, clasista, ofensiva, machista, con todo respeto para el señor Donald Trump, pero a lo que voy es que el mundo está perdido, el mundo está desubicado. Y el diablo quiere hacernos creer a nosotros que nosotros también estamos perdidos y que no tenemos nada que ofrecer, que esta biblecita y estos versiculitos que te lees en la noche son pura paja, que no tienen poder. Cuando Pablo está diciendo que el fruto del sacrificio de Cristo en la cruz es que nosotros seamos llenos del conocimiento de su voluntad. Y si tú estás lleno del conocimiento de la voluntad de Dios, vas a saber qué hacer, vas a saber cómo hablar, vas a saber qué decisión tomar. Y no solo eso, sino que la gente te va a buscar porque sabes para dónde vas. ¿Por qué la humanidad está perdida? Porque no tiene el conocimiento de la voluntad de Dios. En el momento en que tú seas lleno de inteligencia espiritual y entiendas esto y empiezas a ser lleno del conocimiento de su voluntad, la gente va a empezar a decir, mira, esta persona sabe para dónde va, esta persona sabe quién es, esta persona sabe para qué está en esta tierra, porque la gente no sabe por qué está en esta tierra, pero nosotros sí sabemos por qué estamos acá, para alabanza de su gloria y para servirle a Él. Ok, otro alcance, otro fruto del sacrificio de Cristo en la cruz, versículo 11, y esto ya lo habíamos visto, dice que estamos fortalecidos con todo poder conforme a la potencia de su gloria, ¿sí? Dice, en otra versión dice, estamos fortalecidos en todo sentido, conforme a su gloria, al poder de su gloria. El mismo poder que levantó a Cristo de los muertos es el que nos fortalece en todo. La Nueva Versión Internacional dice en todo sentido, y esto amplía un poquito el sentido y dice en todo sentido, porque a veces no entendemos lo que quiere decir fortalecidos en todo. Fortalecidos en todas las áreas de nuestra vida. ¿Por qué? Porque el fruto del sacrificio de Cristo en la cruz alcanza todas las áreas de nuestra vida. No es que yo soy salvo aquí, Jesús me salvó, mi espíritu está bien y yo voy y hago mi vida
y eso no es alcanzado por la cruz. Eso no es cierto. La cruz de Cristo tiene que alcanzar todas las esferas de tu vida. Todas las esferas de tu vida. Porque el conocimiento de la voluntad de Dios tiene que alcanzar todas las esferas de tu vida. Tu familia, tu trabajo, tu billetera, tus emociones, tus proyectos. La cruz de Cristo tiene que alcanzar todo. Por eso Pablo dice, fortalecidos en todo sentido. Para donde vayas, en lo que hagas, tienes que estar fortalecido por este poder de su gloria, que fue el que levantó a Cristo de los muertos. Para que haya vida, para que esa vida que resucitó a Jesucristo le traiga vida a todas las áreas de tu vida. Y después dice, el versículo 12 dice, el 11, para toda paciencia y longanimidad. Y otra versión dice, para que podamos perseverar con paciencia en toda situación. Entonces, otro de los frutos de la cruz es que tú puedes perseverar con paciencia en toda situación que tengas que enfrentar. Hay momentos difíciles, hay áreas de tu vida que pueden ser difíciles, todos tenemos debilidades con las que tenemos que luchar, pero el poder de la cruz, esa resurrección de Cristo en la cruz, te da el poder para perseverar con paciencia y seguir y seguir y seguir y no desmayar. Porque a su tiempo segaremos si no desmayamos, dice la palabra, ¿verdad? Con paciencia, seguir. Entonces, ¿qué es lo que te da la cruz de Cristo? Te da poder para perseverar, te da resistencia, te da estamina. Eso se llama estamina. En deporte, la estamina es la capacidad que tiene un deportista de resistir el reto. A mí me gusta nadar. Yo nado todas las semanas. Y me gusta mucho nadar. Es el deporte con el que más me logré identificar, porque ya después de cierta edad hay que hacer deporte, ¿verdad? Si no, la pancita empieza a crecer y el corazón hay que cuidarlo. Porque también tenemos que cuidar el cuerpo, ¿verdad? Es el templo del Espíritu, tenemos que cuidar lo que comemos y tenemos que hacer ejercicio, ¿verdad? Valga el consejo de médico, pero tenemos que hacerlo. Y yo no le puedo decir a mis pacientes que lo hagan si no lo hago yo. Entonces yo nado. Y como me gusta nadar, me gusta ver competiciones de natación. A mí me encanta ver a los triatlonistas. Para mí son los mejores deportistas que hay, los triatlonistas, porque se bajan de la bici, se meten al agua, después salen a correr, tienen una estamina muy fuerte, tienen una estamina muy alta, tienen una resistencia muy alta. Y así es como yo entiendo este fruto de la cruz, perseverar con toda paciencia, ¿verdad? Seguir y seguir y seguir y tener la resistencia en el espíritu para seguir luchando, seguir sembrando, seguir esperando en el Señor, aunque no veamos el fruto. Eso es lo que Pablo está hablando ahí, ¿sí? Estamina espiritual. Pero eso solo se logra conociendo la voluntad de Dios y teniendo comunión con Él, escudriñando la palabra, ayunando. ¿Cómo obtiene un deportista su condición física? Con disciplina, con ejercicio, una y otra y otra, y cada vez se exige más y se exige más y se exige más. ¿Cómo obtiene un músico su habilidad para tocar un instrumento? Practicando una y otra y otra y otra vez. Mi hijo está aprendiendo un instrumento musical y el miércoles andábamos en clases con la teacher y lo regañó toda la clase. La posición, sube el colocho, el dedo, no lo cambie, no se mueva. Pero esa disciplina, esa firmeza que a veces Dios tiene con nosotros, es lo que nos enseña a perseverar. Porque si queremos alcanzar algo, tenemos que esforzarnos, tenemos que tener disciplina, perseverancia, y eso se obtiene en la presencia de Dios. Ayuno, oración, comunión con el Señor. De vuelta a lo básico, no hay magia, es perseverancia. Y eso es lo que la cruz ganó por nosotros. ¿Sí? Eso es lo que la cruz ganó por nosotros. Porque tenemos el error, cometemos el error, tenemos el pensamiento errado, y ya se los he dicho antes, y lo insisto porque creo que es así. Como cristianos, en el mundillo evangélico en el que nos hemos sumergido a veces, creemos que esto es por magia, que yo vengo a Dios, recibo, Dios me bendice y listo, que yo no tengo que hacer nada. Porque nos han enseñado
erróneamente que todo es gratis. Y eso no es cierto. Sí, la salvación es por gracia, pero el crecimiento espiritual requiere esfuerzo, requiere disciplina. Ya alguien pagó el precio por nosotros para ser salvos y entrar en comunión con Dios. Pero nosotros necesitamos aplicarnos y hacer nuestra parte para que Dios haga la suya. ¿Sí? Y la salvación no es gratis, se nos regaló por gracia, pero le costó la vida al Señor. No fue gratis, nada fue gratis, fue muy costoso. Fue muy costoso. Jesús en el Getsemaní se humilla delante del Padre y suda gotas de sangre en agonía, en tristeza profunda, y dice: Señor, si es posible, pasa de mí esta copa. ¿Qué le está diciendo? Señor, si hay otra forma de hacer esto, hagámoslo. Pero si esta es la única forma, yo lo hago. Pero Jesús estuvo en agonía. Hay una escena de la película La Pasión. ¿Cuántos vieron esa película? Sí. Es una excelente película. Hay una escena que no es bíblica. Es una escena que sí es bíblica, pero le hacen un agregado que no es bíblico. Pero a mí esa escena me gusta muchísimo, porque así es como el diablo trabaja. Está Jesús en el huerto del Getsemaní y se aparece el diablo. Y para mí es la mejor personificación del diablo que he visto en televisión. Porque el diablo no sale con cachos, no sale con cola, no sale con tenedor, con tridente, ¿verdad? Ahora que llegó este concierto de este grupo Iron Maiden, ¿verdad? Yo le decía a un amigo, sí, yo he estudiado el grupo, yo he visto su trayectoria, he visto la mascota que tienen, he leído las palabras, he escuchado algunas canciones para ver qué dicen. Son músicos excepcionales, y tienen 40 años y siguen cantando y tocando igual que siempre. Eso no es casualidad, eso viene de algún lado, después hablamos de eso. Y es cierto, el diablo se manifiesta ahí, hay gente que está atada en eso, pero al diablo le encanta hacer ese show para que la gente piense que él es así, que él es de mentiras, que él es una película, que él sale con los dientes afuera y todo. Le encanta la publicidad así. ¿Por qué? Porque desvía la atención de la gente de cómo realmente él opera. Y opera, yo pienso que él opera como esa escena de la película, donde llega un ser que no sabemos si es hombre, si es mujer o qué es, oculto, seductor. ¿Y qué hace? Le susurra al oído a Jesús y le dice: no lo vas a lograr, es demasiado peso para ti. Y es lo que el diablo nos dice, nos susurra al oído, no llega con bombos y platillos y con un escándalo empujando, llega sutilmente y te dice: no lo vas a lograr, Dios no está contigo. ¿Sí? Pero el poder de Cristo, que lo resucitó de los muertos, nos da la victoria sobre eso. Y de eso se trata: perseverar, de resistir, de disciplina. Porque Él pagó un precio muy alto y nunca lo vamos a poder pagar. Pero tenemos que hacer nuestra parte. Si ustedes ven en la Biblia, ninguna de las bendiciones de Dios, ninguna de sus bendiciones y de sus promesas de prosperidad, ninguna es incondicional. Todas tienen condiciones. Solo la salvación no. La única condición para ser salvo es creer que Jesucristo es Dios y que murió por nosotros y resucitó. Pero sus bendiciones, si lees Deuteronomio 28, si lees los Proverbios, si lees los Salmos, la bendición está condicionada a tu obediencia. Por eso debemos perseverar. Y esto es uno de los frutos de la cruz, la perseverancia en paciencia. Y después, ¿qué dice? Para ir avanzando, versículo 12, esto es otra de los frutos de la cruz. Dice: con gozo dando gracias a Dios al Padre. Con gozo dando gracias a Dios el Padre. Entonces, uno de los frutos de la cruz es que estamos gozosos, es que estamos contentos. ¿Por qué? Porque ya yo no necesito tener el carro del año para estar contento, yo no necesito tener una casa muy lujosa para estar contento, yo no necesito tener el último tele, o la última pantalla LED, o la última computadora, o lo que compró el vecino, o lo que tiene fulano. O yo no necesito tener un gran puesto, o yo no necesito que me asciendan a jefe, o no necesito tener un montón de cosas para estar contento. ¿Por qué? Porque mi contentamiento está en la cruz de Cristo. Ahí está mi contentamiento.
Y Dios ha tratado mucho conmigo en estos últimos años sobre el contentamiento, porque yo me había desviado y había pensado que necesitaba alcanzar muchas cosas y ser como fulano, llegar a la altura de sutano, tener tantas cosas como mengano para ser contento. Y aunque yo conocía al Señor y amaba al Señor, mi enfoque estaba en esas cosas. Cuando Dios, a través de varias circunstancias, vira mi enfoque a entender que debo estar contento con lo que Él me ha dado, porque es lo que mi capacidad me da y es lo que yo necesito, y que realmente mi contentamiento está en lo que no se ve, entonces entendemos que uno de los frutos de la cruz es estar gozosos y agradecidos. Porque sé que todos hemos caído en quejabanza. Ay, qué pereza esto, ay, qué pereza lo otro, ay, si cambiara esto, ay, qué calor, ay, qué frío, ay, qué lluvia, ay, qué sueño, ay, qué hambre, ay, qué pereza este trabajo, ay, qué pereza que estoy sin trabajo y que el Señor no me suple trabajo. Entonces nuestra naturaleza nos da por quejarnos, pero si vives en este fruto de la cruz, vas a estar gozoso, no importa cuál sea tu situación, y vas a estar agradecido con Dios, no importa cuál sea tu situación. No quiere decir que no te sientas mal, que no te sientas triste, que no te sientas tenso o estresado si tienes deudas y no tienes trabajo, o si tienes una situación familiar difícil, o hay pleitos, o si hay alguien enfermo. Son cosas que nos afectan y somos humanos y tenemos emociones, claro, pero no podemos dejarnos guiar por eso. Mi enfoque debe ser siempre la cruz, con gozo dando gracias a Dios. ¿Por qué? Sigo leyendo. Porque Dios nos hizo aptos, versículo 12, para participar de la herencia de los santos en luz. ¿Sí? Para participar de la herencia de los santos en luz, versículo 12. Lo mismo que vimos en Efesios. Nos dio riquezas por herencia, pero riquezas espirituales, la herencia de los santos. ¿Cuál es la herencia de los santos? La vida eterna, la vida en Cristo, la comunión con Él, la comunión con los hermanos. Esto es herencia, esto es riqueza. El que ustedes pueden aquí venir, compartir unos con otros, escuchar la palabra de Dios, abrazarse, hablar y ahora yo sé que al final, mira, me pasó tal cosa, bueno, voy a estar orando por vos, o van y hablan con Warren, con el pastor y le cuentan y él ora. Eso es riqueza. Tener a alguien que te escuche, alguien que ore por ti, alguien con quien poder compartir y estar en la misma sintonía espiritual. Eso es riqueza, ¿verdad? El poder bendecir a tus hijos, el poder ministrar a tus hijos, el llegar al entendimiento, que se alumbre tu entendimiento y que sepas que tú tienes que guiar a tus hijos en el conocimiento de Dios. Orar por ellos, bendecirlos, ministrarlos, son herramientas que Dios nos ha dado. Esas y muchas otras más que podríamos hablar toda la mañana. Pero esas son nuestras riquezas, la riqueza de poder alabar al Señor, de entrar en comunión con Él en adoración, de poder levantarse temprano en la madrugada cuando todo está en silencio y sentarse a solas a escuchar al Maestro, a darle gracias, a adorarlo, a escudriñar la palabra. ¿Sí? Esas son las riquezas de los santos. Y sigue diciendo, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Y aquí este es el punto culminante de nuestra primicia. Si me pones las palabras otra vez de primicia. Gracias. Porque ya vimos que Jesucristo es lo preeminente, el rejit. Jesucristo tiene toda la plenitud de Dios, el malé. Él fue la primera cosecha porque Él fue el primogénito de entre los muertos, el bikur, fue el primer fruto que brotó de la tierra como el grano de trigo y dio mucho fruto, que somos nosotros, primogénito entre los hermanos, el bacar de Dios. Pero también Él es una promesa cumplida, Él también es el melea de Dios. Y cuando Colosenses dice, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Lo que está diciendo Pablo es que Él es la promesa cumplida de lo que Dios mismo prometió al puro principio de la historia de la humanidad, en Génesis 3:14. Después de que Eva cae en el engaño de la serpiente y Adán cae con ella y comen del fruto que Dios les había prohibido comer, y Dios los enfrenta, los confronta y les dice, ¿qué pasó? Porque saben que están desnudos, comieron de donde les dije que no comieran. Entonces Adán le echa la culpa a la mujer. Es muy fácil, ¿verdad? Sí, que fue ella, fue mi esposa.
¿Cuántos hacen eso? No, yo no. Yo sé que eso pasa en otras iglesias, aquí no. Y Eva le echa la culpa a la serpiente, ¿verdad? Y la serpiente vuelve a ver, no tiene quien echarle la culpa, entonces le tocó lo más peor. Dice, Jehová Dios dijo a la serpiente, por cuanto esto existe, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo, y sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Y el 3:15, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya, porque ésta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar o en el tobillo. Esta es la primera promesa mesiánica, donde Dios le dice simbólicamente a la serpiente, como símbolo de Satanás y de las tinieblas, aunque tú hieras a la simiente de la mujer en el tobillo, le muerdas el tobillo, que fue la cruz de Cristo, donde la simiente de la mujer murió, Él te aplastará la cabeza. Y cuando Pablo dice en Colosenses que Dios nos ha librado del poder, de la potestad de las tinieblas, y nos ha trasladado del reino de las tinieblas al reino de la luz de Cristo, de su amado Hijo, y nos redimió de nuestros pecados. Esa es la primicia de Dios, el melea de Dios, la promesa cumplida, porque Cristo fue la promesa cumplida. Desde el principio de la humanidad existía la promesa de Cristo, esa primicia de la promesa de Cristo que se cumplió en la cruz. Entonces Dios lo tenía todo fríamente calculado. Entonces Cristo es nuestra primicia. La cruz de Cristo y su resurrección fueron la manifestación de la primicia del cielo, de lo mejor del cielo para nosotros. Y tenemos que vivir en esa realidad. Tenemos que vivir entendiendo que fue la mejor primicia, lo mejor del cielo por nosotros. Por eso Pablo dice, ¿cómo escaparemos si descuidamos una salvación tan grande? Y aunque yo sé que eso se puede prestar para controversia de que si se pierde o no se pierde la salvación, ese no es el espíritu de lo que Pablo estaba diciendo. Pablo estaba diciendo, si lo mejor del cielo vino por mí, si lo mejor, la preeminencia, la plenitud del cielo se hizo primogénito de entre los muertos, murió por mí, pagó por mis pecados y me dio toda esta herencia de riqueza espiritual junto con los santos, ¿cómo vamos a descuidar eso? ¿Cómo vamos a despreciar y a menospreciar eso? Y quiero concluir desafiándolos a que sigamos el ejemplo de Jesús. Él que fue la primicia del cielo, que murió y resucitó por nosotros y que está sentado a la diestra del cielo, que es la misma esencia de Dios, nos dio ejemplo de cómo ser primicia. Y para concluir quiero llevarlos a Juan 13. Estaba cercana la fiesta de la Pascua, como ahora, ¿verdad? Cerca a la fiesta de la Pascua, que evidentemente para los judíos era una celebración muy diferente. Ellos celebraban la salvación de los primogénitos cuando estaban en Egipto, que el ángel de la muerte pasó y mató a los primogénitos de los egipcios, y los primogénitos de los israelitas no fallecieron, no perecieron, porque la sangre del cordero estaba en los dinteles de la puerta, símbolo obviamente del sacrificio de Cristo. Pero estaban por celebrar esta fiesta. Jesús está cenando con sus discípulos en una cena muy íntima, una cena muy sentida, ¿verdad? Donde Él abre su corazón. Jesús sabe que está a horas de ser crucificado, Él sabe lo que va a pasar. La angustia que minutos después manifiesta en el Getsemaní ya se le está cocinando por dentro, ya Él sabe lo que va a pasar. Y aún así, en medio de la cena, se levanta, se amarra un paño y empieza a lavarle los pies a los discípulos. A mí esta escena me impacta muchísimo, porque, digamos, yo creo que nadie se atrevería en este momento a venir a lavarme los pies. Y eso que me puse talquito y todo, ¿verdad? Pero en ese tiempo ellos andaban con sandalias y caminaban, no había carro, no había bus. Sus pies al final del día estaban callosos, sucios, olorosos. No sé si tenían hongos o no en las uñas los discípulos, porque tal vez. Y Jesús toma un paño y empieza a lavar los pies de los discípulos. Y vean lo que dice.
Juan 12, 12. Así que después que les hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo: ¿sabéis lo que os he hecho? Vosotros me llamáis maestro y señor y decís bien porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. Porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Él no se aferró al ser igual a Dios, no solo para humillarse hasta la muerte, sino que fue humilde toda su vida. Él decía: yo soy el Maestro. Y él le dice: y sí, lo dicen porque yo lo soy. Entonces, ¿qué está diciendo? Yo sé que yo soy el Maestro, yo sé que yo soy Dios. Pero yo quiero que ustedes se sirvan los unos a los otros. Así como Él vino y se entregó como primicia por nosotros, Él dijo: les he dado ejemplo, porque Él, siendo la primicia de Dios y sabiendo el peso y el significado de su vida y de quién era Él y de su sacrificio, no escatimó el ser igual a Dios y le lavó los pies a los discípulos. ¿Quiénes somos nosotros entonces para negarnos a servir al hermano, a amar al prójimo, a entregarnos nosotros como primicia para Él? Porque Él lavó los pies de los discípulos. Entonces hoy te pregunto, ¿qué vas a hacer? ¿Cómo vas a reaccionar y responder a esto? ¿Vas a seguir tu vida igual o vas a decidir lavar los pies de los otros y servir y vivir una vida de entrega, una vida de primicia, de ser sembrado como primicia para dar mucho fruto? ¿Estarías dispuesto a caer a tierra como la semilla de trigo, como el grano de trigo y morir? ¿Morir a ti para dar fruto en él? Te pido que cierres tus ojos. Yo quisiera, aunque tal vez todos seamos de aquí, pero si hay alguien que nunca ha hecho un compromiso personal con el Señor, que por favor levante su mano. Si hay alguien que nunca ha entendido el sacrificio de Cristo y hoy lo ha entendido, si alguien necesita recurrir a este sacrificio y aceptar al Señor en su corazón y rendir su vida a Dios, que por favor levante su mano. Bien. Y si no, yo quiero que medites ahí y pienses y te imaginas esa escena donde Jesús mismo, el Rey del universo, por el que todas las cosas subsisten, se amarró una toalla a la cintura y empezó a lavar los pies de todos los 12 discípulos, uno por uno. Quiero que pienses en esa escena y que recuerdes que ese es tu Señor. Y si Él hizo eso, te dice: ejemplo te he dado para que hagas lo mismo que yo he hecho. Y yo te desafío ahí, en tu corazón, en la intimidad con Dios, para que no de palabra, no solo de palabra, sino de corazón, hagas un compromiso con el Señor de sacarle al máximo el jugo a la primicia que Él fue por ti y servirlo con todo tu corazón y seguirlo buscando con todo tu corazón. Y entender que si no hubiera sido por esa primicia en la cruz, no estaríamos aquí. Quiero que levantes tu mano derecha. Yo quiero que te pongas de pie mientras adoramos al Señor. Y que hagamos un voto delante del Señor de vivir como es digno de vivir para el Señor, como es digno de vivir para la cruz de Cristo. Y que hagamos un compromiso de hablarles a los otros, de hablarle a otros de este sacrificio donde estemos todos los días. Que no pase un día donde le hables por lo menos a una persona, aunque sea una frase, de la cruz de Cristo.
que esta Semana Santa, más que una semana de tradición, de actividades diferentes, de películas religiosas, sea una semana donde puedas comprometerte